Hola, estamos en la semana número 6 del día viernes de nuestro estudio Fe más que perfección. El día de hoy estamos llegando al final de este estudio y no podemos sentirnos más que agradecidos por tantas bondades por parte de Dios. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Génesis, capítulo 28, los versos del 1 al 9. Nuestro devocional estará en el libro de Génesis, capítulo 28, los versos 3 y 4. Vayamos a nuestras citas. Y dice: Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructiferar, y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham, y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padán Aram, para tomar para sí mujer de ahí, y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo: No tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Amén. Palabras claves. Dios Todopoderoso bendiga, te dé bendición a ti y tu descendencia. Tomes posesión. Los nietos son la corona de los ancianos, y los padres son la honra de los hijos. Proverbios 17:6. Qué edificante el estudio el día de hoy. Observamos cómo Dios sigue siendo fiel al mostrar su amor y cuidado con Abraham, con Isaac, y ahora empieza a caminar con los nietos de Abraham. Observamos a Isaac, un papá reconciliador, quien espera a que Dios obre en sus hijos. Observamos el amor de papá y cómo Isaac instruye a su hijo, pidiéndole que no tome para él una hija de Canaán. Esto es importante, porque Esaú escuchó y entendió que no le agradaban a su papá las mujeres de ese lugar. Observamos que Isaac bendijo a su hijo, lo tenía enfrente y sabía que era Jacob. Observamos que esta bendición era la bendición que Dios le había dado a Abraham, que había confirmado con Isaac, y ahora estaría trabajando con Jacob. Podemos ver que Abraham e Isaac eran personas imperfectas, y podemos observar a un Esaú y a un Jacob poco más que imperfectos, pero amados por un Dios perfecto, que cumple sus promesas, que los guía, que los instruye, que los fortalece en toda situación, que estaría instruyendo a Jacob y estaría puliendo a Esaú. Aún con todos los defectos que pudiera tener Jacob y Esaú, Dios los amaba. Solo buscaba que ellos decidieran seguirlo, que ellos decidieran amarlo, que ellos decidieran tener este espacio, esta comunión con Él.
Hoy el estudio me hace reflexionar en cómo Dios sigue siendo fiel a los nietos de Abraham, así como Dios trabajó con ellos. Trabajó con Abraham, trabajó con Isaac y trabajó con Jacob y Esaú. Así está esperando para trabajar con nosotros, para trabajar con nuestros hijos y para trabajar con nuestros nietos. Solo necesitamos tener fe, solo necesitamos ser obedientes, solo necesitamos permanecer en Él. Hoy el estudio me hace reflexionar en las imperfecciones que tenía Esaú y Jacob y en la gracia de Dios, en que no cambia, que sigue permaneciendo, que sigue constante. Y esa misma gracia que ha sido extendida para con nosotros, para con nuestros hijos y nuestros nietos. Reflexiono en las promesas de Dios y en su fidelidad, en esas promesas que abrazamos y que estamos esperando por Dios. En esas mismas promesas que abrazó Abraham e Isaac y que esperaron en Dios para que se llevaran en su tiempo, el cual es perfecto, que no debemos desmayar porque se cumplirán. Solo debemos tener fe en Dios y esperar a que se recoja la cosecha. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. Al acercarnos al final del estudio de la vida de Abraham e Isaac, podemos encontrar algo de esperanza. A medida que la historia transacciona de Isaac a Jacob, todavía podemos ver el cumplimiento de la promesa del pacto de Dios. Cuando Isaac envió a Jacob a Padán Aram para encontrar una esposa, le recordó las promesas que Dios le hizo a Abraham. Jacob sería el que heredaría estas promesas. Dios haría de Jacob una gran nación, le daría la tierra y permitiría que sus descendientes fueran una bendición para las naciones. La promesa de Dios no se había visto frustrada por unas pocas malas decisiones. Su promesa de pacto a la familia de Abraham continuaría. Al estudiar estas narrativas, hemos visto grandes ejemplos de fe. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo en obediencia a los mandamientos de Dios, sabiendo que Isaac era el heredero de la promesa. Creía que Dios aún cumpliría su promesa, independientemente de lo que Dios le pidiera que hiciera. Sara, incluso en su esterilidad, vio el cumplimiento de la promesa de Dios de darle un hijo. Isaac oró por su esposa en su esterilidad, creyendo que Dios no rompería su promesa a Abraham. Y Rebeca, sin saber a dónde iba, dejó su hogar con fe en que Dios tenía planes más grandes para su vida. Aunque siempre hubo amenazas a la promesa, Dios fue y sigue siendo el héroe de la historia. Fue fiel a Abraham y fiel a Isaac. Continuaría siendo fiel a Jacob y sus descendientes en el futuro, cumpliendo su pacto con Abraham. Dios nunca buscó la perfección de su pueblo. Quería que Abraham e Isaac avanzaran con fe. Quiere lo mismo de nosotras, no nuestra perfección, sino nuestra fe. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, somos consideradas justas ante Dios. Se nos concede la salvación con un acto de fe, y todos los días, al poner nuestra fe en Dios, creyendo que Él tiene el control de nuestras circunstancias, encontramos paz en su presencia. Oremos. Señor Dios, anhelo caminar en fe contigo todos y cada uno de los días. Creo que suplirás mis necesidades. Creo que siempre estás conmigo, sin importar mis circunstancias.
y creo que cumples tus promesas. Gracias por nunca dejarme y por nunca esperar la perfección. Solo mi fe. Amén. Gracias, Dios los bendiga.